Y así arrancamos nuevamente su programa Enfoque 2020 de Conexiones de Reino Internacional. Por supuesto, quien les habla, Claudia Marcela Soto, desde la ciudad de Neiva, en Colombia. Este es su ministerio Conexiones de Reino Internacional. Recuerden estar súper conectadísimos con este ministerio, así que si tú tienes página en el Facebook, es importante que vayas de una vez, antes de que se le olvide, digite Conexiones de Reino Internacional y le das a seguir, le das me gusta y de esa manera vas a poder estar conectadísimos con toda la programación que tenemos diariamente. Tenemos un poderoso devocional a las 5 de la mañana todos los días y por supuesto este es su programa Enfoque 2020 de Conexiones de Reino y nuestra emisora ADN-Sion Internacional, dial 101.9 FM en México, Estados Unidos. Y ya ustedes lo saben que a través de todas estas plataformas virtuales, pues para el resto del mundo. Así que tengo un invitado especial desde los Estados Unidos. Ustedes les va a encantar el tema que vamos a compartir, pero como ustedes saben, todos los días tenemos un hermoso tema musical para compartir, así que ustedes no se me muevan, quédense ahí y tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel,
Todos los días son días especiales y hoy es un día para poder cantar precisamente de la bondad, de la fidelidad y del amor de Dios sobre nuestras vidas. Ya tengo aquí a mi invitado del día de hoy. Quiero saludar de manera muy especial a mi pastor José Hernández desde los Estados Unidos. ¿Cómo está, pastor, usted? Bien, 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 bendecido y gracias por este privilegio y esta invitación a estar con ustedes en ADN Sion, creo que es el 101.9 y en este programa, ¿no? Enfoque 2020. Mi nombre es José Hernández, saludo a todos desde la bella ciudad de Omaha, Nebraska. Estamos acá en el centro de los Estados Unidos trabajando. Mi hermano, Muy un gusto bien. conocerla. Muchísimas gracias. El gusto, el privilegio es nuestro, pastor. Gracias por haber aceptado la invitación. Y yo quiero que así, de una manera muy breve, le comente a todos nuestros oyentes de la ADN Sion, ¿quién es el pastor José Hernández? Ya nos dijo que estaba en Nebraska. Bueno, pero cuéntenos un poquito más acerca de usted. Bueno, estamos trabajando acá. Dios nos ha puesto a trabajar acá en el estado de Nebraska. Ya tenemos vamos para 5 años trabajando acá en la obra, en el ministerio. La congregación que Dios nos ha dado a dirigir se llama Voz de Dios, Nueva Generación, una nueva generación de adoradores, de gente que le encanta estudiar la palabra. Y estamos por acá sirviéndole a los colombianos y a toda América Latina. Tenemos casi de todas las naciones latinoamericanas acá en la congregación y es un placer para mí estar con ustedes acá en Enfoque 2020. Amén, pastor. Bueno, yo sé que el tema que tiene para compartir el día de hoy es un tema que es de gran importancia para nosotros. Así que adelante, pastor. Sí, hablábamos con referente al programa Enfoque 2020 y es un nombre que le da bastante empuje, ¿no? Al cristiano, al oyente. Muchas veces nos desenfocamos por la vida que llevamos, a pesar de que somos cristianos, y vivimos en un tiempo súper consumidor, valga la redundancia de tiempo, que nos hace ignorar las verdades o las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Y en algunas ocasiones creemos de que con solo congregarnos un día a la semana, pues ya lo hicimos todo, ¿verdad? Y nos alejamos un poquito del Señor. Necesitamos estar enfocados, muy enfocados. El tema que yo traigo para ahora se llama Tú eres el elegido. Tú eres el elegido. Y quiero traerte una comparación bíblica de una historia que sucedió allá en el libro de los jueces. Dice el libro de los jueces en el capítulo 6 que el pueblo enemigo del pueblo de Dios eran los madianitas. Y dice la palabra de Dios de que los madianitas llegaban al pueblo del Señor y se comían todo. Y los amedrentaban y los retaban y los hacían sentirse mal. Y esto provoca un desenfoque en la vida, provoca un desenfoque porque el enfoque del avance, de progresar, de ser mejor, se termina o se pausa y nos comenzamos a enfocar en las cosas que están sucediendo alrededor, que son dañinas para nosotros, y comenzamos a crear en nuestro corazón y en nuestra alma temores, miedos. Y así estaba el pueblo del Señor, con temor, con miedo. Y dice la palabra de Dios de que llegaban, o lo dice el libro de los jueces, capítulo 6, que llegaban los madianitas y se comían todo. Y la verdad que nadie hacía nada. Nadie. ¿Puedo leer la palabra de Dios en este momento? Sí. Capítulo 6, del 6 al 10 del libro de los jueces, dice de esta manera: acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas y además se llevaban sus ovejas. Escucha esto, se llevaban sus ovejas, se llevaban sus bueyes, sus burros, no les dejaban nada que comer. Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Los madianitas parecían una plaga de saltamontes, pues todo lo destruían y hacían sufrir mucho a los israelitas, a los colombianos, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, de donde nos están escuchando, de la bella ciudad de Neiva. Esto mismo pasaba en la región de la costa cercana a Gaza.
Entonces los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara del poder de los madianitas y Dios le envió un profeta para que les dijera. Por ahí me voy a adelantar un poquito porque el profeta llega, le dice la razón de su castigo y no quiero hacer sentir culpable a nadie, pero muchas veces nuestro desenfoque es por nuestra misma culpa. La palabra de Dios dice de que el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Y cuando los madianitas estaban llegando a hacer de las suyas, el pueblo rápido buscó a Dios y le puso queja. Prácticamente le dijeron, ¿por qué me está pasando eso a mí? Si yo voy allá a la iglesia, yo voy allí con la hermana Claudia, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero el profeta les da la razón, ¿verdad? Le dice, no, lo que pasa es que ustedes le han dado la espalda a Dios. Y cuenta la Biblia, para avanzar, cuenta la Biblia que debajo de un árbol dice de que estaba escondido Gedeón. Y Gedeón dice de que estaba limpiando el trigo y estaba calladito porque los enemigos estaban alrededor de él. Y si los enemigos se daban cuenta que Gedeón estaba ahí, dice la palabra de Dios de que iban a brincar, iban a saltar y le iban a llevar el trigo. Pero Gedeón estaba allí escondidito. ¿Por qué le dije que el tema se llamaba Tú eres el elegido? Porque muchas veces nos enfocamos en las malas cosas que están pasando a nuestro alrededor y nos olvidamos de que Dios ha depositado en nosotros un poder tan tremendo que se llama el Espíritu Santo y que Dios está esperando que nosotros nos convirtamos como, digámoslo así, como en verdaderos gladiadores de su ejército, a no tener miedo, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha seleccionado, escucha esto, Dios nos ha seleccionado a nosotros para que formemos las filas del ejército de Dios y para cambiar prácticamente la historia de la humanidad. Me gusta porque en Jueces capítulo 6, versos 12 al 13, dice de que el ángel de Dios se le apareció a Gedeón y le dijo, oiga lo que le dice a Gedeón. Gedeón estaba escondido como todos nosotros nos escondemos de lo que está pasando allá afuera en el mundo. Gedeón estaba escondido y el ángel de Dios se le aparece, dice la palabra de Dios, y dice que le dice de esta manera, qué fuerte y valiente eres, por eso Dios está contigo. Y Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué ella no hace milagros como cuando nos libró de Egipto? Nuestros antepasados nos han contado las maravillas que Dios hizo antes, pero ahora nos ha abandonado, nos ha dejado caer en manos de los madianitas. Y aquí aparecen todos los que están escuchando ADN Sion, los que están escuchando el 101.9, los que están viendo el programa de Enfoque 2020, porque en el capítulo 6, verso 14 al 15, entonces dice esta manera, entonces Dios mismo miró a Gedeón, Dios mismo, la primera vez fue el ángel, pero la segunda vez es Dios, y le dice, pues tú que estás viendo este programa, tú eres quien va a salvar tu ciudad, tu país, eres tú el que va a salvar tu colonia. Le está diciendo Dios a Gedeón, eres tú quien va a salvar a Israel del poder de los madianitas. Además de tus propias fuerzas, cuentas con mi apoyo. Antes, para terminar, hemos escuchado a veces de que no podemos pelear con nuestras propias fuerzas. Pero en esta ocasión Dios le está diciendo a Gedeón, con tus fuerzas y con mi apoyo. En pocas palabras, Dios está esperando que nosotros, los que están viendo el video o los que están escuchando a través de la radio, aquellos que Dios les está diciendo en este momento, tú eres el elegido, tú eres el escogido para Neiva, para Colombia, para Medellín, para Puerto Rico, para donde nos estén escuchando, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Honduras, México, Estados Unidos. Yo te he escogido a ti para que tú cambies la historia de tu ciudad. Y el resto usted lo conoce. Usted sabe quién es Gedeón, qué fue lo que Gedeón hizo en las manos de Dios. Su tiempo, hermana Claudia. Amén. El tema es muy, muy interesante. Y yo quiero que todos los que nos están escuchando en estos momentos puedan tener
la claridad acerca de algo. Cada situación que podamos estar viviendo va a traer consigo, si no tenemos la suficiente sabiduría, un desenfoque. Es decir, cuando nosotros tenemos claridad acerca de a dónde vamos, cuál es la meta que tenemos ya establecida, cuando tenemos claridad acerca de a dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer, el obstáculo, cualquier situación que se presente, se convierte en un peldaño más que nosotros tenemos que pasar o sobrepasar para poder cumplir con eso que ya tenemos establecido. Entonces, todas las personas siempre tenemos ese pensamiento, pastor, y ha sucedido que dice, bueno, pero ¿por qué si yo soy bueno? ¿Por qué si yo no cometo falta? ¿Por qué si yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago aquello? ¿Por qué me pasan tantas cosas feas? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Resulta, mis amados, que Dios todos los días está trayendo a nosotros una provisión diferente. Y no hablemos de provisión todo lo que es tangible. Es decir, no hablemos de provisión lo que es el dinero, lo que es la casa, lo que es el carro. No, la provisión que Dios trae a nosotros siempre tiene que ver también con sabiduría, con conocimiento, con discernimiento. Y son las cosas que Dios trae a nuestra vida en un momento de crisis y de situación especial. Todo lo que nosotros hoy en día necesitamos es tener fe. Dentro de la fe se fortalece o la fe sale a relucir en un momento de situación difícil. Pastor José, la fe para mí es un músculo que en un momento de adversidad se pone en marcha. En un momento de adversidad ese músculo comienza a trabajar de una manera exorbitante y poderosa. ¿Qué pasa? Que si no tenemos ese músculo tonificado, si no lo tenemos adiestrado, entonces carecemos de ese músculo y ahí es cuando sentimos morir cada vez que pasa alguna situación difícil. Pastor José. Sí, sí, sí. Y es normal que esto suceda. Y qué bonito que tocó lo del músculo, porque necesitamos ejercitar nuestra fe. Dios está esperando que tú te levantes. Dios está esperando de que todos los que están oyendo ADN Sion se levanten y traigamos un cambio a nuestra ciudad. En la fe puesta en el Señor, que somos elegidos para eso. Amén. Y es por eso que como tú que me estás escuchando ahora, como tú el que nos estás mirando en estos momentos en nuestra página, como tú eres el elegido, Dios necesita adiestrarnos. Dios necesita traer a nosotros toda esa provisión física, mental, de fe, toda esa provisión espiritual que necesitamos para que cuando llegue un momento de adversidad no muramos en el intento, sino que esa situación difícil nos está trayendo a nosotros las herramientas necesarias para poder pasar al otro lado y cada vez la prueba va a traer siempre algo muy importante y yo le llamo sabiduría, porque cuando usted adquiere ya sabiduría, pastor, usted ya sabe que si va a pasar por ese lado y hay un hueco, entonces por ese hueco no se va a volver a pasar. La sabiduría que tú y yo necesitamos es una sabiduría divina. Y esa sabiduría divina, cuando no la hemos entendido o cuando estamos entendiéndola en nuestras fuerzas, viene una situación difícil es a decirnos, ojo, no señora, no Claudita, no es así. No, Pastor José, no es así. No es en sus fuerzas, no es lo que tú quieras ni como tú quieras. Soy yo. Espéreme un momentico, pastor. Sí, sí, no, y eso sucede. Es más, quiero adelantar un poquito si tenemos tiempo. Claro. Y es que cuando Gedeón se sintió el elegido, y mucha gente puede estar diciendo, pero este pastor está diciendo de que yo soy el elegido para cambiar Colombia, o para cambiar Guatemala, o para cambiar México. Sí, y es normal que tengamos miedo. Te diré algo y les diré algo a los que están oyendo. Jueces capítulo 6, verso 23 dice de esta manera: pero Dios le dijo a Gedeón, no tengas miedo. Quiere decir de que Gedeón tenía miedo, a pesar de que el ángel le había hablado, a pesar de que Dios ya estaba hablando con él. Dios mira el corazón de Gedeón y le dice, no tengas miedo, no te vas a morir. Eso lo está diciendo, no te vas a morir. Al contrario, he venido para darte paz.
Entonces, muchas veces Dios nos llama a que nos enfoquemos en Él. Dios nos llama a que nos enfoquemos en la misión que Él nos ha entregado y nos ha dado. Y muchas veces, lamento decirlo, los que somos cristianos, pasamos hasta 10 años congregándonos en el mismo lugar y nunca hacemos nada. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Que lo haga la hermana Claudia, que lo haga otro que puede, pero yo no puedo. Prefiero estar escondidito debajo del árbol, limpiando el trigo en silencio para que el enemigo no me mire y me quite lo único que tengo. Cuando Dios ya te dijo, no tengas miedo, tú no vas a morir, tú vas a cambiar la historia de tu ciudad, de tu familia en fe. Y es tan importante hoy en día ser proactivos en la fe. Ser proactivos en la fe, decir, bueno, cada uno de los que están en estos momentos conectados con esta emisora tiene una asignación divina, Amén. tiene algo que Dios les entregó. Tenemos algo que Dios nos entregó y eso algo nos hace únicos e irrepetibles. Pero aparte de eso, formamos parte de algo que se llama un engranaje, que ese engranaje hace que yo tenga una función, que yo cumpla con algo, pero el pastor está cumpliendo con algo, pero en estos momentos estamos en un engranaje especial para predicar la palabra de Dios, para traerles a ustedes sabiduría divina, para decirles a ustedes, ustedes son los elegidos, no tengan miedo, es importante caminar, es importante que ustedes entiendan, que podamos entender de que si Dios nos mandó, Él nos va a traer todo lo que necesitamos. Provisión económica, va a enseñarnos a hablar, va a enseñarnos a poder manejar la situación en todas las áreas, va a traer a las personas correctas, va a traer las herramientas necesarias para que cumplas con ese propósito. Ahora la pregunta es, pastor, ya tenemos 5 minutos para terminar. La gente puede venir a decir, pero yo ¿cómo hago para saber cuál es el propósito de Dios para con mi vida? ¿Qué le podemos decir al respecto de eso, Pastor José? Creo de que Dios, cuando elige a una persona, comienza a prepararla con suficiente tiempo y le comienza a hablar y hablar y hablar. Y hay una convicción dentro de nuestro corazón y sabemos y estamos seguros para qué hemos nacido o para qué nos estamos congregando. El miedo llega a inundar nuestra vida y nos desenfocamos. Pero hay algo que Dios, fíjese, antes para terminar, hay algo que Dios se dio cuenta con Gedeón y que Gedeón hizo para enfocarse. Porque Gedeón estaba enfocado en los madianitas. A pesar de que el ángel le había hablado, a pesar de que Dios ya le había hablado, a pesar de que Dios le dijo, no tengas miedo, yo voy contigo, Gedeón hizo a un lado el Facebook, dejó de ver las noticias, dejó de hacer todo lo que nosotros casualmente hacemos diariamente, lo hizo a un lado. ¿Y sabe qué hizo Gedeón para enfocarse? Jueces capítulo 6, verso 24, y entender ese llamado. Dice la palabra de Dios para cerrar. Entonces Gedeón edificó allí un altar a Dios y le puso por nombre Dios es paz. Y hasta el momento en que este relato se escribe, este altar todavía está en Ofra, ciudad del grupo familiar de Abiezer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entender nuestro llamado y desenfocarnos de las cosas que nos rodean para que no nos estén robando la paz? Es enfocarnos en Dios y avanzar y cumplir lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No tengamos miedo, no vamos a morir. Dios nos ha seleccionado a nosotros para cambiar nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país, para atraer cambios a nivel global. Solo tienes que creerlo. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Te recomiendo lo que hizo Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón dice que edificó un altar. Y cada mañana y cada noche me imagino que este hombre miraba ese altar y decía, yo soy el elegido. Y cuando miraba el altar se enfocaba en qué? En la búsqueda de la presencia de Dios. Entonces yo le recomiendo a todo el que nos está oyendo en ADN Sion, a todo el que nos está viendo el programa Enfoque 2020, que hagamos eso. Edifiquemos un altar, busquémoslo mañana, tarde y noche. Y créamelo, usted va a escuchar la voz de Dios diciéndole, yo te he escogido a ti, no tengas miedo, no vas a morir, yo voy contigo.
Amén. Si en estos momentos estás pasando una situación difícil y estás sintiendo que estás perdiendo el equilibrio, que te estás desenfocando de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, si tú no tienes claridad acerca de cuál es el propósito que tú tienes para con la vida, es importante que tus sentidos espirituales estén conectados con la fuente que es Dios. Conectadito con su palabra, conectaditos en oración, conectados con todo lo que Dios demanda de nosotros. Esa es una buena manera de arrancar. Comencemos a ver y a analizar de que si en estos momentos es más grande el miedo, es más grande las prohibiciones, los argumentos que yo pueda tener o que se puedan presentar a mi alrededor para no cumplir con eso, entonces estoy perdiendo mi enfoque. Y mi enfoque no va a permitir, cuando tengo claridad acerca de para dónde voy, eso no va a permitir que las situaciones extras que se me puedan presentar terminen por llevarme a un lado hacia donde no debo ir. Cuando tú tienes claridad acerca de a dónde vas, tú coges diariamente las herramientas que tienes para comenzar a caminar poco a poco para conseguir ese objetivo. Y el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, decimos acá en Colombia. Así que vamos a enfocarnos, vamos a empezar a pensar de que hay algo especial que tú tienes que cumplir con el Señor, donde Él va a traer todo lo que necesitas para seguir avanzando. Así que cumplamos con ese propósito, cumplamos con esta hermosa labor que Dios nos ha encomendado, seamos felices, no importa la situación que estemos viviendo, Dios siempre va a traer la respuesta absoluta a cada una de tus preguntas. Pastor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Para mí ha sido un enorme privilegio. Un saludo a todos los hermanos allá en Colombia. Tenemos colombianos acá también. Si no tiene alguna iglesia o quiere o anda por acá, por el centro del país, véngase para Voz de Dios Nueva Generación. Búsquenos también en las redes sociales como Voz de Dios Nueva Generación y estamos para servirles. Amén. Ya ustedes saben, vamos de lunes a viernes a las 11 del mediodía en Colombia y estamos hasta mañana. Bendiciones. Un beso. Chao, chao. Muchas gracias.